Para mí es un gozo estar aquí una vez más con ustedes y poder compartir las escrituras que son de bendición para todos nosotros. Bueno, cuando nosotros hablamos de las escrituras, en verdad ellas son primero para el que predica y ciertamente uno siente una gran responsabilidad al hacerlo porque primeramente uno es el llamado a cumplirla y a obedecerla. Así que no crean que la escritura solo es para un lado, la escritura es para ambos, tanto el oyente como el que la enseña. Así en esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado considerando una familia conforme al corazón de Dios. Estudiamos primeramente en la primera sección el propósito de la familia, por qué Dios la creó, ahí en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Pero también consideramos luego el papel de el hombre en la familia, en el libro de Efesios capítulo 5, pero ahí también en ese mismo capítulo se nos muestra el papel de la mujer en el hogar. En ambos casos sabemos de que cada uno de ellos tiene un amplio rol y solamente miramos un aspecto de cada uno de ellos. En el caso del hombre estábamos enfocados más en el liderazgo. Y en el caso de ella, estuvimos más enfocados en la sujeción. Bueno, hoy les toca a los hijos. Vamos a estar pensando acerca de los hijos y cuál es el papel de cada uno de ellos en el hogar. Así que nuestro tema en esta noche, entonces, es el papel de los hijos en el hogar. Bueno, como el padre tiene un papel y la madre también tiene un papel, así también los hijos tienen un papel bien importante en el seno de la familia. Si en un equipo, como habíamos mencionado en uno de los estudios, no hace bien su papel, no juega bien su rol, entonces va a haber problemas, ¿verdad? En un equipo de fútbol, si el delantero no juega bien, entonces no pueden anotar goles. O si el portero no defiende los ataques, entonces van a anotar goles y van a perder. Bueno, lo mismo pasa en el caso de un hogar, cuando uno de los miembros está fallando, trae perturbación, trae desorden, trae conflictos, y ciertamente trae tristeza, ¿verdad? Entonces es importante que cada uno de nosotros trate de vivir de la mejor manera, cumpliendo cada uno de nosotros nuestro rol o nuestro papel. Hay mucho que hablar en el aspecto de el papel de los hijos. Voy a tratar de resumir este mensaje, en verdad. Lo podríamos dar en dos. Así que si voy un poquito a la carrera, perdónenme. Vamos a estar pensando entonces acerca de los hijos. Vamos a mirar algunos versículos. Primeramente, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 12. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero luego, ahí en el capítulo 6 de Efesios, Efesios es un libro hermoso. El capítulo 5 nos habla del papel del hombre y de la mujer, pero el capítulo 6 nos habla del papel de los hijos. Dice el verso 1 al 3: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, aquí está el mandamiento en el Antiguo Testamento y hay como una pequeña explicación que hace Pablo en el Nuevo Testamento. Y él dice ahí que este mandamiento es el primer mandamiento con promesa. No es que es el primer mandamiento en el orden dado, sino que es el único mandamiento que tiene una promesa. En sí, honra a tu padre y a tu madre es el quinto mandamiento, pero es el único que tiene una promesa en el decálogo. Así que hay una promesa linda ahí, y es que dice que las personas o los hijos que son obedientes, que honran a su padre y a su madre, van a tener una larga vida.
Así que usualmente cuando usted mira a personas de edad, pues lo más probable es que fueron buenos hijos, honraron a papá y a mamá. Y eso es algo que todos nosotros debemos de imitar y hacer. No solamente la promesa es una larga vida, pero también que les vaya bien. Eso es lo que dice aquí en el libro de Efesios, ¿verdad? Entonces los hijos son una bendición, hermanos. Cuando nosotros miramos lo que dice el Salmo 127 y leo, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y luego el verso 5 dice algo interesante, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. O sea que un hogar es feliz cuando tiene hijos. Y eso es una realidad, ¿verdad? Un hogar es muy lindo cuando se casa el esposo con la esposa, pero también se vuelve un lugar más vibrante, más lleno de gozo, más lleno de alegría cuando están los hijos. Y los hijos son una bendición, como dice la Biblia. Sin embargo, con el tiempo puede que esos mismos hijos que son una bendición y una alegría se conviertan también en una tristeza. Y la razón es porque no honran a sus padres, ¿verdad? Especialmente en la edad de la juventud, uno como hijo se puede volver rebelde, no escucha a sus padres, no los quiere obedecer y quiere ser libre y quiere hacer lo que se le antoja. Entonces pueden venir los problemas, pueden venir las dificultades, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en tres cosas acerca de el papel de los hijos en el seno hogareño. Primeramente, la manera en que podemos deshonrar a los padres, o sea, el pecado de deshonrar a los padres. Segundo, la manera de honrar a los padres, o sea, cómo podemos practicar este mandamiento de honrar a nuestros padres. Es un mandamiento de Dios a todos nosotros, todos somos hijos. Entonces, todos somos llamados a guardarlo y obedecerlo. Por último, vamos a mirar lo que significa esa promesa de Dios a los que honran a sus hijos, que es una promesa, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar ahí qué significa. Muchas veces mal interpretado, pero vamos a mirar al final de nuestro estudio qué significa la promesa de Dios a este mandamiento. Entonces comencemos, vamos a pensar primeramente en la manera en que un hijo puede deshonrar a sus padres. Es un pecado desobedecer, ¿verdad? A los padres, y ciertamente cuando deshonramos a los padres estamos deshonrando y desobedeciendo a Dios, nuestro Padre celestial. Eso es aún peor, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que la palabra honrar en el hebreo es kabad, significa ser pesado. Bueno, usted tal vez se recuerda cuando aquel rey malvado tomó los utensilios santos del templo, tomó y bebió en ellos alcohol, se emborrachó y luego una mano le escribió en la pared Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que significa ha sido pesado y ha sido hallado falto. Bueno, ahí pesado quiere decir el valor que se le dio a esa persona. En verdad, el carácter de él era muy bajo. Ciertamente tuvo en poco la persona de Dios. Entonces, la palabra kabad es dar valor, dar honor, honra o gloria. En otras palabras, es tratar honorablemente a los padres, es estimarlos como a personas de gran valor para nosotros. Ese es el significado, en verdad, de honrar. Entonces, es un trato honorable y es un amor, una estima, un afecto que se les tiene porque son de gran valor, por muchas razones, ¿verdad? Uno de ellos es que nos han dado la vida, Dios los utilizó para darnos la vida, y otro es porque ellos nos han cuidado, protegido toda nuestra vida, hasta que formamos nuestro propio hogar. Entonces, tenemos que honrar a nuestros padres. Es un mandamiento claro y conciso, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Muchas veces podemos ser desobedientes y vamos a mirar algunas maneras en que deshonramos a nuestros padres. Primero puede ser con actitudes que deshonran a los padres o a nuestros
padres, ¿verdad? Las actitudes tienen que ver con nuestro carácter, con nuestro comportamiento o muchas veces con nuestro estado de ánimo. Podemos tal vez tener actitudes negativas en nuestro trato a nuestros padres. Hay hijos que tal vez han tenido solamente la crianza de un padre. Tal vez no tuvieron un papá y solo se criaron con la mamá o viceversa. En otros casos no han tenido a ninguno de los dos padres. Y tal vez muchas veces son criados por familiares como los abuelos. Todo esto a veces produce como actitudes negativas en ellos. No es una excusa, ¿verdad? Porque un hijo que pierde a sus padres, si sus padres mueren, ¿verdad? No tiene excusa para portarse mal y no obedecer a los que lo críen, porque eso vendrían a ser sus propios padres, aunque sean los de crianza, aunque no son los biológicos. Entonces, no es una excusa, pero muchas veces los problemas de la vida, las situaciones, nos hacen que nos podamos tal vez sentir resentidos, no queridos, tomamos tal vez algunas actitudes. Pero no solo pasa cuando no crecemos con nuestros padres, puede pasar aún creciendo con nuestros padres. Yo tuve a mis dos padres, todavía tengo a mi madre, y cuando era muchacho era desobediente, aún teniendo a mis dos padres, ¿verdad? No era cristiano, pero no hay razón para desobedecer a los padres, aun cuando no sea creyente. O sea, aun cuando tenemos a nuestros padres y nos han creado, también tenemos estas actitudes muchas veces negativas y no tratamos con respeto a nuestros padres. Una actitud puede ser el desprecio a nuestros padres. Deuteronomio 27, verso 16 dice, maldito el que deshonrar. La palabra ahí en el original significa despreciar a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, la honra, para que yo pueda honrar a papá y a mamá, eso comienza, si soy un cristiano, con la honra a Dios. Cuando yo honro a Dios, entonces puedo fácilmente honrar a mis padres. Pero si yo no honro a Dios, difícilmente voy a honrar a mis padres. Entonces tenemos que honrar y tratar de honrar a Dios y luego entonces tenemos que también hacer lo mismo con nuestros padres. Cuando nosotros los honramos, eso quiere decir que los tenemos en alta estima, los valoramos y los tratamos con amor, con respeto y con afecto. Cuando no lo hacemos, entonces los tratamos como que son menos. No los valoramos, los despreciamos, les hablamos de una manera indebida o incorrecta, ¿verdad? Lo cual Dios no tolera, no tolera. El desprecio es considerar a nuestros padres como de poco valor o de poca importancia y aún de no merecer nuestra atención debida. Bueno, hay actitudes, muchas veces los padres le hablan a los hijos y los hijos ni siquiera le responden, ni siquiera eso hacen, ¿verdad? Y si le responden, muchas veces les responden enojados, ¿verdad? Tal vez no usan malas palabras, pero el sentir que muestran es de enojo, de rechazo, de desprecio. No quieren hacer caso ni quieren escuchar lo que ellos les tienen que decir, ¿verdad? Entonces el desprecio es una forma de deshonrar a los padres. Puede ser considerada como algo muy pequeño, es algo solamente, por así decirlo, verbal o tal vez una actitud, ¿verdad? Puede ser un joven o una jovencita ruda, descortés o enojada, o a veces puede tener mucha ira al tratar a sus padres. Eso es una forma de deshonrar. Cuando nosotros tomamos esa actitud, entonces estamos despreciando, deshonrando a nuestros padres. Y es interesante lo que dice en Miqueas capítulo 7 y verso 6, porque lleva a los hijos aún al nivel político. Y no estoy hablando político de la política, de elecciones y todo eso, sino de las uniones matrimoniales. Mire lo que dice Miqueas 7:6, porque el hijo deshonra, o sea, desprecia, muestra desdén al padre. La hija se levanta contra la madre. Pero ahí ese hijo es biológico y la hija es biológica también.
Pero luego dice la nuera contra su suegra. Esa hija es una hija política. O sea, esa muchacha se casó con el hijo de la señora y ahora la señora vino a ser su suegra y la joven vino a ser su nuera. Pero cuando nosotros pensamos, lo que el verso está diciendo es que esa joven es una hija y ella es una madre y ella tiene que mostrar siempre el mismo respeto que debe demostrar un hijo biológico a a su suegra, ¿verdad? Usualmente tenemos un concepto como medio raro acerca de que las suegras son malas, pero no es así. Muchas suegras son muy excelentes, muy buenas, son consejeras, son ayudadoras del hogar, de los hijos, y son buenas con tanto el hijo biológico o la hija biológica y con también con los que son políticos por el matrimonio, por la unión, ¿verdad? Entonces, aquí se extiende este mandamiento aún en ese aspecto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Puede ser también no solamente con actitudes de desprecio, pero con acciones de desobediencia, desobediencia a los padres. Ahí hay un caso en el libro de Deuteronomio. Si usted lee ahí en este libro, habla acerca de un hijo. Dice el verso 18 del capítulo 21 de Deuteronomio: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Entonces aquí podemos mirar cómo hay un caso, es un caso bien complicado, hermanos, y no es un caso que se llevó a cabo de un solo incidente y en un solo día llegaron a apedrearlo. No, no significa eso. En este caso podemos mirar que es un hijo que está creciendo, un hijo que está desafiando a los padres, ¿verdad? Y ciertamente al desafiarlo, los desobedece y luego empieza a vivir de una vida desordenada. Se vuelve borracho, se vuelve contumaz, o sea, que anda en un desenfreno moral. Y es claro lo que está diciendo el versículo. Esto no pasó en un mes, posiblemente que más de un año o varios años, y los padres estuvieron tratando de corregir, tratando de educar, tratando de volverlo al camino recto, pero no hizo caso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el pueblo de Israel tomaban esta medida, y la medida era que tenían que sacarlo ante los ancianos en la ciudad y lo ponían ahí delante y luego lo tenían que apedrear. Si usted mira en el versículo 21, ¿verdad? En ese versículo 21 dice ahí claramente: entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Es algo interesante, ¿verdad? Imagínense en este caso. Si hoy en día se practicara esto, bueno, yo creo que yo no hubiera llegado a la edad que tengo. Hubiera muerto joven por desobediente, por contumaz, ¿verdad? No tenía vicios, pero era muy desobediente a mis padres, especialmente a mi madre, que era la que más estaba con nosotros. Mi papá era un marino mercante, trabajaba en barcos, solo iba a, una vez por año a nuestro hogar y se quedaba un mes y de ahí tenía que regresar otra vez por otro año a trabajar y así estaba. Pero él nos educó, nos amó y tanto así mi madre también nos educaron. Pero yo era desobediente, ¿verdad? Y hay muchas veces casos de hijos que son desobedientes. Y eso no empieza desde que son adultos, muchas veces empiezan desde que son pequeños. Yo he visto casos aquí y estoy seguro que usted ha visto casos allá en Chile también. A veces va un padre con un niño pequeño, lo he visto aquí en el mall, ¿verdad? Y
Tal vez el niño quiere algo y se lo está pidiendo a la mamá y le dice a la mamá, no, no te lo puedo dar. Y entonces empieza a hacer un escándalo, empieza a llorar, a gritar, a patalear, se le tira al suelo, le dicen, dame lo que lo quiero. Y el papá y la mamá no saben qué hacer. Y hasta que el niño viene y entonces ya no lo soportan, vienen, le compran lo que pidió, entonces se calla. Ese es un niño que desde pequeña edad está controlando a los padres, controlando a los padres. Al niño no se le tiene que dar lo que él quiere siempre, ¿verdad? Al niño se le tiene que dar lo que necesita. Bueno, y en ese caso, cuando hacen un espectáculo, especialmente en un lugar público, un niño lo que necesita no es lo que está pidiendo, lo que necesita es pues una disciplina. No en el público, no que los demás miren porque sería humillante, pero levantarlo de ahí, tomarlo, llevarlo a un lugar a solas, tal vez un baño, o esperar llegar a la casa, decirle, no te lo voy a comprar, pero vamos a arreglar en la casa cuando lleguemos. Y darle una disciplina, ya sea física o sea restrictiva, o sea, no dejarlo salir o jugar por un tiempo en su cuarto. ¿Verdad? Hay muchas maneras, pero es importante poder tener el control de nuestros hijos desde temprana edad para que ellos puedan saber de que lo bueno debe de ser aprendido y obedecido y lo malo va a ser castigado de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, este hijo era un hijo contumaz que andaba ah, haciendo lo que quería, vivía una vida desordenada. Yo he tenido casos de estudiantes aquí, como soy maestro de matemáticas en una escuela secundaria, y usualmente a veces me llaman preguntando dónde están los hijos. Una vez recuerdo que en el año 2022 me llamaron por un estudiante, su nombre era Enger, y era un niño que en verdad tenía muchos problemas. Yo trataba de hablar con él y ayudarlo y todo. Un día se nos desapareció, no llegó ni a la escuela, no llegó a la casa, y luego tuvimos que reportarlo, y la mamá estaba angustiada, llorando, no apareció al segundo día tampoco. Y luego, no, se le dijo a la policía y todo, y nada se hizo, no lo encontraban por ningún lado. La mamá buscándolo por todos sitios, la policía no hizo nada. Y luego al tercer día de que está perdido, llega temprano a la escuela y todos nosotros sorprendidos, pero Enger, ¿dónde estabas? No, estaba ahí con un amigo. ¿Pero qué estabas haciendo? No, jugando los Nintendo, los juegos y todo eso. Bueno, ya no hay Nintendo, eso era de mi tiempo, pero ah, los juegos que tienen hoy en día, ¿verdad? Y le digo yo, pero ¿por qué no llamaste a tu mamá? La has tenido angustiada todo este tiempo. Imagínense, qué tristeza, ¿verdad? Qué dolor es muchas veces cuando los hijos no están haciendo lo que es correcto. Entonces puede ser desobediencia. Yo era desobediente, yo me escapaba de la casa para irme a nadar a los ríos, al mar. Nos íbamos con mi hermano gemelo, que ustedes le conocen también por Zoom. Nos íbamos a las discotecas en la noche sin permiso y hacíamos muchas cosas. Mi mamá sufría, éramos desobedientes. Por eso les digo yo que yo no hubiera durado si hubiese sido en el pueblo de Israel, me hubieran apedreado, ¿verdad? Lastimosamente. Pero hay acciones también que pueden llevarse a cabo, a las acciones verbales. Puede ser que los hijos maldigan a sus padres. El Proverbios 30 y el versículo 11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. La pueden tratarlos con palabras groseras. Yo he oído a estudiantes que tratan a sus padres con palabras groseras y no se miden para hablarles de esa forma. Y a uno también muchas veces si uno los corrige o les dice que dejen de hacer una u otra cosa, ¿verdad? Pero qué triste es cuando los hijos hacen eso, que usan malas palabras, una agresión verbal, el mal empleo de la lengua para maldecir a su padre o a su madre. En hebreo la palabra es arar. Significa desearle el mal a alguien o maldecir. Usualmente cuando se maldice, a veces se usa el nombre de Dios o el nombre de un ídolo. Eso se hacía y se practicaba en el tiempo bíblico. Todavía hay muchas personas que usan hasta el nombre de Dios para maldecir. Y qué pena, ¿verdad? Bueno, en el tiempo de ah, los judíos, maldecir era algo bastante serio.
Usted lee ahí en el libro de Proverbios, el capítulo 3, verso 17, dice, además, el que maldice a su padre y menosprecia a su madre, los cuervos le sacarán los ojos y se los comerán los hijos del águila, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa eso? Hay algunos piensan cuando dice ahí que los cuervos le sacarán los ojos y se los comerán los hijos del águila, significa que está hablando de que va a quedar ciego, pero no es una ceguera física, no es que se lo sacan físicamente los ojos, sino que es una persona que no puede ver espiritualmente y no puede entender las cosas de Dios y no quiere hacer caso por eso y no quiere obedecer a sus padres que le están instruyendo en la palabra de Dios. Y a veces hay buenos padres que no son creyentes, que les están guiando por el bien, pero tampoco quieren escuchar esas palabras, son ciegos, hacen oídos sordos. Hay otro proverbio también que dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Algunos creen que eso puede significar dos cosas. Uno puede significar que van a morir jóvenes, se les apagará su lámpara. Otros creen que está hablando de como la lámpara, la Biblia se compara con una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Puede ser que es que a la persona que maldice a sus padres, entonces no van a escuchar la palabra de Dios y por lo tanto van a vivir en un mundo tenebroso o oscuro, en el mal, en el pecado, ¿verdad? Hay muchas cosas que podríamos decir, ¿verdad? Pero ciertamente hay hijos que maldicen a sus padres. Otros puede ser, en vez de la maldición, puede ser la mentira. La mentira, hay hijos que mienten a sus padres, como yo lo hacía. ¿Dónde andabas? Andabas en el río, ¿verdad? No, 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 andábamos ahí en el parque jugando. Entonces mi mamá tenía un truco. Nos hacía un rayón en la mano y si quedaba blanco y cenizo era que andábamos en el río y es verdad. Y ciertamente así nos chequeaba si andábamos o no en ese lugar. Y no allá, nos encontraba en las mentiras, entonces nos castigaba. Mire lo que dice la Biblia, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y ahí en Proverbios 6, 16, 17, 16 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Entonces tenemos que ser honestos con papá y con mamá, aun cuanto nos cueste, ¿verdad? Y que nos salga caro a veces, tal vez nos van a tener que castigar, pero es mejor decir la verdad. La verdad nos hace libres, dice la Biblia. Pero hay hijos que no solamente pueden maldecir, mentir, pero también pueden llegar a tener un ataque físico, el mal uso de las manos, golpear a los padres. Dice la Biblia en Éxodo 21:15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. O sea, conozco aquí algunos casos de hijos que golpearon a su madre. Qué triste. Eso lo pone a uno ah, bastante apesarado. Saber que un hijo o una hija se atreva a golpear a su madre, ya sea por cualquier razón, porque su madre la está corrigiendo o porque tal vez tienen malos hábitos que quieren dinero y sus padres no les dan para esos hábitos, entonces lo golpean, ¿verdad? Entonces, herir a los padres. Puede también tratarse de un robo a los padres. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, buscaba siempre el lugar donde mi mamá escondía la cartera. ¿Por qué lo hacía? Porque quería robar y le robaba. A veces contaba el dinero para saber cuánto tenía y decía, no va a notar si le agarro, bueno, voy a usar dólares, $5, ¿verdad? Nosotros en Honduras se usan lempiras. Y así tomábamos dinero, mi hermano y yo. Es un robo. Dice Proverbios 19:26, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. ¿Por qué razón? Bueno, porque un niño o un joven que empieza a robar en casa, luego se vuelve un ladrón afuera. Se vuelve un ladrón afuera. Y ciertamente eso es algo que va a avergonzar a los padres. Cuando todos miren que los hijos se convierten en un ladrón, en el barrio ya lo saben, lo conocen, entonces trae vergüenza a sus padres. Esa es otra cosa que puede
Otra acción que pueden cometer o que podemos cometer los hijos, ¿verdad? Robar a los padres. Puede ser también acciones que ah, hagan de los padres o abusen de los padres emocionalmente, emocionalmente. Ahí en el libro de Marcos capítulo 7 y versículo 11, dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Bueno, este versículo, si ustedes lo buscan, es cuando los fariseos estaban excusándose de no ayudar a sus padres, económicamente hablando. Los fariseos y los escribas, los saduceos, eran religiosos, muy conocidos en el tiempo del Señor, tenían una apariencia de piedad, oraban en público, iban a la sinagoga diferentes días de la semana, guardaban el sábado y hacían muchas otras cosas más. Sin embargo, el Señor habló muchas veces a los fariseos, les dijo que eran hipócritas, eran tumbas blanqueadas, por fuera se presentaban muy bonitos, pero por dentro era un cadáver, una pestazón, algo podrido, ¿verdad? Y el Señor lo que estaba diciendo en verdad es que los religiosos, ah, como los fariseos, tenían una falsa apariencia, había mucha hipocresía. Una de las cosas que ellos hacían era que no cuidaban de sus padres. No eran todos, pero muchos de ellos. Y la excusa que tenían para no cuidarlos y para no apoyarlos ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni económicamente, era que el dinero que ellos tenían para ayudar a sus padres era la ofrenda que tenían para Dios. Entonces, en otras palabras, ellos dicen, tenemos que escoger entre Dios y nuestros padres, pero Dios es primero, así que se la vamos a dar a Dios. La pregunta es que si en verdad se la daban a Dios. No se la daban a sus padres, pero muchas veces yo creo que la retenían para sus propios placeres y sus propios deseos. Entonces podemos mirar aquí un ejemplo de cómo los padres pueden descuidar a sus hijos y aún abusar de ellos emocionalmente, no apoyándolos en dificultades tanto económicas, emocionales o espirituales, ¿verdad? Todos los hijos somos llamados a ayudar a nuestros padres en todas estas áreas y no importa la edad que nosotros tengamos, aun cuando ya tengamos un hogar y nuestros padres ya están más entrados en edad, somos llamados a cuidarlos, a apoyarlos económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Si usted lee en Primera Timoteo, no lo tengo aquí en la presentación, pero si lee en Primera Timoteo capítulo 5, versos 3 al 4, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, nosotros somos llamados, mire, ahí comienza a hablar de viudas, han perdido sus esposos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primeramente dice, si tiene hijos, y si no tiene hijos, dice los nietos. Si no tiene nietos, otro familiar. Tiene que cuidar de ellos en todos esos aspectos, económicamente, emocionalmente, ¿verdad? Físicamente, si necesitan alguna ayuda porque tienen alguna deshabilidad. Entonces, tenemos que mostrar, en verdad, honra a los padres y no deshonrarlos como miramos en todas estas áreas, con actitudes y con acciones. Bueno, pero ¿qué podemos hacer para honrar a nuestros padres de una manera práctica? Bueno, vamos a mirar algunas cosas. Ya dijimos que el término kabat significa ser pesado. Otras palabras, es cuando nosotros consideramos a nuestros padres de mucho valor. Entonces los tratamos con gran respeto, con gran afecto y con gran cuidado. ¿Por qué? Porque los valoramos, porque los estimamos como algo precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo honrarlos? Lo primero, oye a tus padres. Una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es escuchar, es oír a los demás, principalmente nosotros los hombres.
¿verdad? Entonces tenemos que aprender a escuchar. El hijo debe de tener un oído dócil para escuchar a sus padres. Es lo que la Biblia dice. Proverbios 23, verso 22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Entonces el consejo de Dios es claro. El hijo debe de poner atención a sus padres. Ciertamente lo tiene que hacer en todo tiempo. Desde que él es niño hasta que él es adulto, debe de escuchar a sus padres. Y cada uno de nosotros sabemos que es un mandamiento que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Bueno, porque ellos han sido puestos para nuestra protección, han sido puestos para nuestro cuidado. Cuando ellos nos están criando, ellos nos van a enseñar a vivir la vida. Cuando uno está pequeño, los padres lo cruzan la calle, le dicen, ten cuidado, voltea a ver para el lado izquierdo, para el lado derecho, cuando la cruces, mira si viene carro. Y si escuchamos entonces todo nos va a ir bien. Pero si no escuchamos y cruzamos la carretera como se nos antoja, puede que nos golpee un carro, ¿verdad? Y aún puede pasar algo peor. Eso es un pequeño ejemplo, pero hay muchas otras cosas que se podrían decir. Tenemos que escuchar, aprender a escuchar a nuestros padres desde temprana edad. Un joven que es ejemplo en esto, y yo siempre lo digo a mis hijas, se los decía desde que estaban chiquitas, que ustedes tienen que ser como Samuel. Allí en Primera de Samuel 3:4 dice, Jehová llamó a Samuel. Este respondió, heme aquí, y corriendo, mire qué actitud, corriendo luego a donde estaba Elí, dijo, heme aquí ¿para qué me llamaste? Entonces él corrió porque pensaba que le estaba hablando Elí. Así hizo en 2 ocasiones. Elí le dijo, no, ese es Dios que te está llamando. La próxima vez que te llame, entonces dile, heme aquí, Señor. Y así hizo, llamó el Señor a Samuel y él contestó, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces era un joven, era un niño obediente. Escuchaba lo que Elí le tenía que decir, escuchaba lo que Dios le tenía que decir. Para que nosotros nos vaya bien en la vida, los hijos tenemos que aprender a escuchar lo que nuestros padres nos tienen que decir, ¿verdad? Tanto para nuestra corrección y para poder vivir de la manera que agrada a Dios. Hay más versículos, solo los voy a leer. Dice ahí Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces hay una instrucción que ellos nos van a dar y que nos han dado desde temprana edad. Y siempre nos siguen aconsejando. Los padres miran los peligros y nos dicen, ten cuidado, no vayas por ahí. O no te conviene ese negocio, o tal cosa. Entonces tenemos que evaluar y pesar lo que nos dicen. A veces nosotros pensamos que no debemos de escuchar a los padres aún cuando ya tenemos nuestro propio hogar. Bueno, no es que son entrometidos, ¿verdad? No es que ellos quieren gobernar nuestro hogar. La Biblia dice que tenemos que escuchar siempre esos buenos consejos que son para nuestra bendición y nuestra guía. Hay otro versículo también en Levítico 19:3 que dice, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces es importante. Ahora, mire cómo lo hacía Salomón. Él cumplía con ese versículo que acabamos de leer. Tenemos que reverenciar a nuestros padres, o sea, mostrar un alto respeto por cada uno de ellos. Cuando la madre de Salomón fue a visitarlo, mire lo que dice en Primera Reyes 2:19, cuando vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Wow, cuando yo miro ese versículo me asombro. ¿Qué clase de hijo era Salomón? En verdad le mostraba una gran reverencia, un gran respeto, honra, le dio honra y honor. Si usted se pone a mirar lo que él hace, se levanta primero. Él la va a recibir. Luego se inclina.
la costumbre era al revés. Usted va delante de la presencia de un rey y quien se inclina es uno. Pero él hace eso con su madre. Él se inclina ante su madre porque la tiene en alta estima. Eso es honra. Eso es lo que dice el versículo, en verdad. Le da gran valor a su madre y ciertamente también a su padre, a David, ¿verdad? Y luego no le basta hacer eso, sino que viene y trae una silla, la sienta a su diestra, o sea, su mano de poder, de autoridad, y la tiene ahí a su mano derecha. Ese era un privilegio grandísimo. Acuérdense que lo que pidieron los apóstoles, dos de ellos o dos discípulos, fue que cuando el Señor viniera en su reino, los pusiera uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿verdad? Una posición de autoridad. Bueno, eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué más? Entonces debemos de obedecer a nuestros padres, oír primero, obedecer. ¿De qué nos serviría oír si no obedecemos? Sería algo en vano, ¿verdad? Cuando nosotros miramos ahí, dice en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Entonces, la obediencia, la obediencia. Hay hijos que son extremadamente obedientes, son muy, muy obedientes. Hay otros que no lo son. Pero qué bueno es que si usted es un hijo y su madre le dice, o su padre, ve, limpia la yarda, usted va y limpia la yarda. O si le dice a usted, señorita, arregla tu cuarto, barre la cocina o la sala, lava los trastos, usted va y lo hace. Qué bonito, ¿verdad? En vez de desobedecer, renegar, pelearles y no hacerlo, ¿verdad? A veces los hijos no entendemos eso. Y nos podemos poner en una actitud de rebelión y de desobediencia, pero no sabemos cuánto estamos perdiendo. Y ciertamente tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, oír, obedecer. Efesios 6:1 es lo que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo? Solo voy a mencionar esto, no vamos a entrar en detalles porque ya no tengo tiempo casi. ¿Por qué debemos de obedecer a nuestros padres? Bueno, primero porque la Biblia dice que esto es justo. En Efesios 6:1, donde ya leímos, dice que tenemos que obedecerlo porque es lo justo. ¿Justo por qué? Bueno, póngase a pensar, ellos nos dieron la vida, fue el instrumento que Dios usó para darnos vida. Nos cuidaron, nos alimentaron, nos vistieron, nos llevaron a la escuela, nos aconsejaron, nos guiaron por todo el camino en la vida y lo siguen haciendo a través de consejos. Entonces, es justo, es justo. ¿Por qué más? Porque es agradable a Dios. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto es agradable a Dios o porque esto agrada al Señor. Dice Colosenses 3:20. Entonces, usted joven, usted hijo, quiere agradar a Dios, obedezca a sus padres. Es una manera maravillosa de agradar a Dios, obedeciendo a los padres. ¿Por qué más debemos de obedecer? Porque muestra respeto a Dios. Romanos 3:1 y 2 hablan de que tenemos que tener respeto por las autoridades. No lo voy a leer, pero luego hay una autoridad que Dios ha dado en el hogar. ¿Y cuál es esa autoridad? Los padres. Los padres son nuestra autoridad. Ellos nos van a decir lo que es bueno, lo que es malo, para que hagamos lo bueno y desechemos lo malo. Y por lo tanto tenemos que obedecerlos, porque son nuestros guías. Así como la autoridad castiga el mal en una ciudad y recompensa el bien, lo mismo en un hogar, los padres van a castigar el mal o la desobediencia y premiar la buena conducta, ¿va? Entonces es una forma de mostrar respeto. 4, porque son una guía para la vida. Son nuestros guías, nuestros padres. 5, porque trae sabiduría. Es lo que dice en este versículo de Proverbios 4:1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Eso es sabiduría, conocimiento, entendimiento. Entonces, cuando uno escucha a los padres, entonces va a actuar mejor, va a tener una actitud mucho mejor, más sana. Por eso usted puede notar que los hijos que se crían en el evangelio, ¿verdad?
son muy diferentes a los hijos que no se crían en un hogar cristiano. No quiere decir que cuando se conviertan los que no son cristianos y lleguen a Cristo, que no van a ser iguales, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque Cristo transforma la vida, tanto de aquellos que crecieron en hogar de cristianos como también aquellos que no crecieron en un hogar cristiano. Vienen a ser todos hijos de Dios. Entonces, para terminar, ah, tenemos, bueno, falta un punto más. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que oír, tenemos que obedecer y tenemos que ocuparnos de nuestros padres. O sea, ya cuando estamos ah, tal vez separados de ellos porque tenemos nuestro propio hogar, no quiere decir que no nos tenemos que ocupar de ellos. O sea, abandonarlos, no, no significa eso. Cuando el Señor estaba en la cruz, mire lo que hizo con María. Le habló a Juan, el discípulo amado, en Juan capítulo 19 y verso 17. Y mire lo que dice. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué lindo eso. Lo que le estaba diciendo el Señor a Juan era, yo me voy de aquí y yo te la encomiendo a ti. Tú la vas a cuidar, tú la vas a proteger, tú la vas a ayudar. Él no dejó sola a su madre, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios y ciertamente tenemos que cuidar de nuestros padres, ya cuando ellos no se puedan valer por sí mismos, cuando ellos tengan alguna necesidad económica. Bueno, tenemos que apoyarlos económicamente si en verdad tenemos los recursos para hacerlo, a menos que usted no pueda, en verdad que se esté muriendo de hambre, pero póngalo en el extremo. Pero siempre tenemos que tratar de ayudarlos en todo sentido, económicamente, emocionalmente, espiritualmente, apoyarlos y cuidarlos. Por último, queremos ver qué significa la promesa de Dios a los hijos que honran a sus padres, ¿verdad? A los que honran a sus padres. Dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Entonces ahí la promesa es, muchos creemos que es que la persona va a durar muchos años, va a llegar a viejo, ¿verdad? Pero luego también, mire lo que dice Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es casi como lo que dijo también en Efesios, ¿verdad? Ahí está hablando Pablo y está hablando de que tenemos que obedecer a los padres. Pero ¿qué significa? Bueno, algunos piensan que todos los hijos que obedecen a sus padres, todos van a durar 100 años. Bueno, no significa eso. Tenemos que mirar el contexto de cuando se escribe esto. Acuérdense que ellos están en el tiempo de la ley. Está el pueblo de Israel recibe estos mandamientos y ciertamente los hijos obedientes duraban mucho más tiempo y llegaban a la edad adulta. ¿Por qué razón? Porque todos los hijos que desobedecían, si ellos robaban a sus padres, si golpeaban a sus padres, si eran contumaces y desobedientes, entonces los apedreaban. Los apedreaban. Quiere decir que iban a morir a temprana edad. A temprana edad. Eso se cumplía en el tiempo de el pueblo de Israel. Y ciertamente los hijos que obedecían no eran apedreados, por lo tanto duraban muchos más años. Ahora, ¿se sigue cumpliendo hoy? Sí, en cierta manera. ¿Por qué razón? Porque los hijos hoy en día que son obedientes a sus padres, escuchan sus consejos, no agarran vicios, sean creyentes o no creyentes, no agarran vicios, no se juntan con malas compañías, ¿verdad? No hacen cosas ilícitas como vender droga o usar marihuana o cocaína o cualquier otra cosa. Cosas que le pueden conducir a la cárcel y a la muerte. Y muchos jóvenes han muerto en situaciones violentas, ¿verdad? Porque están en una ganga o simplemente porque tuvieron una sobredosis de alguna estupefaciente. Entonces podemos mirar cuán importante es ser obediente a los padres, porque aún se sigue cumpliendo de esa forma ese mandamiento. Cuando somos obedientes, lo más probable es que vamos a durar mucho más años que aquellos que son desobedientes, que van a morir tal vez a temprana edad por sus errores.
Eso no quiere decir que no hay gente mala que dura muchos años o gente buena, obediente a sus padres que muere joven. No quiere decir eso, ¿verdad? Pero en lo general se cumple como la palabra de Dios lo dice. Entonces, hermanos, si usted está pequeño, si usted es un hijo joven, debe de aprender a obedecer a sus padres. No deshonrarlos, sino honrarlos, escuchando, oyéndolos, obedeciéndolos y ocupándose de ellos. Y Dios va a cumplir esa promesa de cuidarlo a usted, protegerlo y darle una larga vida. Quiero agradecerle, hermano, por este tiempo. Me he gozado con ustedes y espero que haya sido de mucha bendición la palabra escuchada. Dios nos bendiga en esta noche con su palabra.